El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana por el Instituto Mexicano de la Radio, también a través de la aplicación del IMER, la radio tradicional y radio por internet. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que es súper importante, que es, sobre la inteligencia artificial, sobre la regulación de esta inteligencia artificial. Y pues bueno, es muy importante porque todas las personas tenemos derecho de acceso a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como personas y comunidades pues podemos beneficiarnos de estas tecnologías de forma equitativa y justa, y que en todo momento pues se busque la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho, que sea a través de métodos democráticos y que también se haga un análisis si existe un marco legal a nivel nacional y en dado caso si existe algún tratado internacional, pues que en dado caso pueda ser obligatorio o vinculante para el Estado mexicano. Pero para ese tema tan importante tenemos como invitado a José Luis Hernández, quien es líder del White Box Project Institute, y esta organización que son especialistas en el manejo y en la organización de la inteligencia artificial a través de modelos y estrategias de negocios. Ellos enfatizan mucho en que sea a través de la ética y regulación de esta inteligencia artificial de forma segura, para que exista un desarrollo de manera positiva y que no impacte de forma negativa a los derechos humanos. Pero qué, José Luis, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio. Jessica, muchas gracias por el espacio. Yo encantado de estar con ustedes. Es un gran público el del IMER y es un privilegio para mí estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias a ti, José Luis. Y bueno, platícanos de qué va este tema del derecho de acceso a la inteligencia artificial que tenemos las personas y también cómo se ha regulado en el país, es decir, si existe legislación, reglamentos, algún acuerdo, alguna institución que pues haya dado luz verde sobre este tema. Sí, nosotros como muchos otros países estamos en movimiento, estamos buscando soluciones, estamos tratando de regular la inteligencia artificial. El que dio el saque principal a nivel global pues ha sido la Unión Europea. Ellos ya tienen un reglamento de inteligencia artificial y tienen también una convención de inteligencia artificial para el uso y desarrollo de inteligencia artificial que lo están compartiendo con otros países, pero nosotros en México también, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, tenemos algunas propuestas de iniciativas de ley, como una que presentó hace unos días el Info de la Ciudad de México. También hay iniciativas de ley en Cámara de Diputados y en Senado, y México entonces está subiendo a esta dinámica de regular la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay dos elementos aquí que tú mencionaste que hacíamos, la parte ética y la parte regulatoria. A partir de 2019, que se empieza a generar la inteligencia artificial generativa, que no existía antes, ¿no? Que es la que crea el conocimiento, empieza a moverse también la dinámica de la regulación. Años antes ya existía, pero esto cobra mayor potencia porque hay inteligencia artificial que no existía antes y que ahora está generando algunas dudas, ¿no? Pero sobre todo impacto a derechos humanos. Ahorita que hablas de este impacto a los derechos humanos sobre el uso de inteligencia artificial, ¿a qué te refieres? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Porque pues, podría ser hasta un impacto negativo. Claro, el concepto de inteligencia artificial y su implementación en las empresas, sobre todo, genera impactos positivos, la mayoría son positivos. Pero cuando de pronto encontramos algoritmos en donde el ser humano no interviene en la toma de decisiones, sino son los mismos algoritmos los que toman las decisiones y nos vamos dando cuenta que se utilizan, por ejemplo, en áreas de la salud, del trabajo, de la educación, del gobierno, en políticas públicas, tomando decisiones los algoritmos. También hemos encontrado, sobre todo los filósofos que estudian este fenómeno, que hay impacto negativo también a derechos humanos. Y es donde entra la parte ética y la parte regulatoria. Y bueno, pues sí nos hace reflexionar porque pues los temas de privacidad, es decir, que pueden hacer una recopilación masiva de nuestros datos personales, también el que pues pueden haber sesgos importantes y en dado caso pues puede haber una discriminación hacia
hacia la información a la cual tenemos acceso, el tema del contenido de las redes sociales, pues que se pueden ver afectadas por la libertad de expresión, el derecho de educación también, que al final del día pues es una herramienta de aprendizaje que se puede ir personalizando, pero pues bueno, no sé si sea tan equitativa y entre otros derechos, pero ¿cómo es que interviene la ética? ¿A través de qué instrumentos? Incluso también si hay herramientas legales que pues puedan frenar a través de esta ética. Mira, es algo muy curioso que empieza a surgir de la detección del primer y más valioso derecho que en el entorno digital tenemos, que es la privacidad, ¿no? A nivel digital, en ese mundo digital, nuestros datos generan conocimiento para los algoritmos y la privacidad, pues es una regla de oro, ¿no? Es lo principal que tenemos que cuidar en entornos digitales. Cuando el filósofo empieza a analizar que hay un impacto a la privacidad, que hay sesgos, como tú bien dices, que hay también otros derechos que se ven vulnerados y que el abogado todavía no entiende bien esto, pone el piso de la ética y te dicen los filósofos que han estudiado el modelo de inteligencia artificial generativa y los modelos de machine learning y deep learning, que hay algo aquí que hay que proteger porque impacta derechos humanos. Y entonces se sube la UNESCO. La UNESCO, este organismo internacional que protege también derechos humanos y que analiza también la forma en cómo se está usando la inteligencia artificial y crea una declaración para todas las personas en el mundo para proteger los derechos de los seres humanos desde un enfoque ético. Pero pasa esta declaración a las empresas y a los gobiernos y les dice, esto es tarea de todos. Participa la empresa, participan los gobiernos y la protección de la persona debe de ser la regla de oro también para que el uso de inteligencia artificial no impacte a la sociedad, a los trabajadores, al entorno ambiental, dentro de la organización, al gobierno corporativo, y hay una tendencia a su vez que te lleva a el uso de esta regulación ética que se está dando ya en las universidades, en muchas universidades de México ya se está utilizando para decirle a los ingenieros, oye, está bien que tú crees modelos de inteligencia artificial, que uses modelos de inteligencia artificial, pero debe de tener un toque ético. Y así se va dando este mecanismo de tal forma que UNESCO pone el primer piso para la parte ética y después los abogados en muchas partes del mundo ya están interviniendo, tomando esos conceptos para el día a día, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros teléfonos inteligentes inteligencia artificial, tenemos ahorita aquí en nuestros equipos inteligencia artificial, pero el ser humano, el ciudadano que está alejado de esto, tiene que vincularse a la parte ética porque es el primer paso para entender el uso adecuado de esta tecnología. Y es bien importante esto que mencionas, creo, José Luis, porque, bueno, pues bien nos precisas que la UNESCO ha adoptado varias declaraciones que buscan ser guía para los gobiernos, para las empresas, para la sociedad civil, justamente en enfatizar la importancia de la ética en la ejecución de varios temas, como lo es la ciencia, la tecnología, y que todo ello pues se realice de forma responsable, esta cultura ética que respete los derechos humanos y esta responsabilidad social de todos los sectores que están en un país. Pero haciendo más énfasis en este tema, ¿qué tan obligatoria es esta declaración de la UNESCO en dado caso para el Estado mexicano? Mira, México, como cualquier otro país que forma parte de la UNESCO, pues tiene un deber moral de cumplimiento, ¿no? Dicen por ahí los abogados que el derecho internacional de pronto se queda corto cuando entras a la coacción, o sea, a obligar a un ente como un Estado a cumplir esto, ya que pues no hay un mecanismo real de coacción. Pero sí, fíjate que se está dando un fenómeno ético muy interesante a diferencia de otros sectores en donde participa la UNESCO y está ahí convenciones parecidas. Aquí sí se está dando un fenómeno muy interesante donde las propias empresas se están subiendo a entender estos principios éticos y los están incorporando en códigos de ética o códigos de conducta al interior para proteger los derechos humanos, pero protegiendo su modelo de inteligencia artificial. Eso no se había dado antes. Yo soy la empresa, tengo un modelo de inteligencia artificial, ese modelo de inteligencia artificial me genera crecimiento al modelo de negocio, estoy usando la ética para protegerlo.
al momento que protejo mi modelo de inteligencia artificial con la ética, estoy protegiendo a los seres humanos porque los principios de la UNESCO van hacia allá, ¿no? Proteger la persona, su dignidad, sus derechos, el entorno social, el entorno ambiental, y en conjunto a lo que aspiramos las empresas es a crear un ecosistema de protección social para el uso de la inteligencia artificial en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en China, ¿no? También en China tienen algunos proyectos interesantes y es una tendencia curiosa, ¿no? Que, insisto, no se da en otras materias, pero aquí sí está surgiendo la empresa está tomando la decisión de vincularse a estos temas éticos y también de fomentarlos dentro de la organización. Y ahorita que platicas de estos países que son unos grandes en materia de ciencia y tecnología, ¿qué pasa si alguno de estos países tan grandes no cumplen con esta declaración de eticidad justamente en materia de inteligencia artificial? ¿Hay sanciones, hay consecuencias? ¿Qué puede pasar? Mira, el hecho de que tú no subas la parte ética es estar ya en falta en cualquier sector que esté usando inteligencia artificial, porque hay dos ingredientes que se están dando también como tendencia para el uso de inteligencia artificial. El primero es un supervisor de la inteligencia artificial. Tú, seas gobierno, seas empresa o estés en la academia haciendo investigación, tú necesitas supervisar la inteligencia artificial. Esa es la regla de oro. Y pareciera paradójico, ¿no? Porque dices, bueno, la inteligencia artificial está haciendo todo y entre más hace, pues menos intervención humana. Sí, para la actividad que le estás pidiendo, pero debe de haber un supervisor de inteligencia artificial y ese supervisor siempre debe de ser un ser humano. Y luego este supervisor, pues ¿cómo va a supervisar? Requiere de principios éticos para la supervisión de la inteligencia artificial. Esos principios éticos son los de la UNESCO y también de otros organismos internacionales que están ahí presentes. Tú no quieres subir esto como país o como empresa o en este binomio país-empresa, tú no vas a poder estar haciendo inteligencia artificial. Entonces, el simple hecho de que te digan tus clientes, no tienes la parte ética o tu país no estás midiendo los impactos éticos negativos de la inteligencia artificial, va a haber ahí un alejamiento tanto de los países como de las empresas. Entonces, no es que haya una sanción como tal, pero sí hay una regla del juego, ¿no? Tú quieres estar aquí, quieres usar modelos de inteligencia artificial, debes de demostrar que tienes un supervisor y que ese supervisor está regulando con derecho suave la inteligencia artificial o supervisando, ¿no? Regular es supervisar y los principios de la ética están ahí. Ahora, viene la parte de la imposición de la norma jurídica en aquellos sujetos que por alguna razón violan el principio de privacidad, de dignidad de la persona, pero esto ya pasa al ámbito del derecho, en donde en el momento en que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se apruebe la ley que presentó el Info de la Ciudad de México, ahí sí hay sanciones, o en el momento que el Senado de la República, el Congreso de la Unión, haga una aprobación de una ley, seguramente ahí habrá sanciones, ¿no? Se está buscando hacer un equilibrio entre el derecho y la ética para que una vez que haya derecho positivo, es decir, que pasa por el proceso legislativo, que pasa por el Parlamento, pues se haga una sanción ya real a aquellos que no quieren tener el supervisor, que no quieren tener la parte ética y que deciden seguir así, pues no van a poder estar en este partido de la inteligencia artificial. Bueno, pues es un análisis que nos pones a la reflexión sobre esta supervisión tan importante que debe de haber para todos los países que implementan estas herramientas como lo es la inteligencia artificial. Pero digo, José Luis, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos de una breve pausa. Estamos con José Luis Hernández y nos estaba platicando justamente de la regulación de la inteligencia artificial. ¿Cómo es que se está dando estas declaraciones a través de la UNESCO, estas recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, justamente para fijar un marco integral y global para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial a través de la transparencia, la responsabilidad, la privacidad, la no discriminación, el que también esto puede conllevar, como nos decía José Luis, un impacto social y ambiental y también de gobernanza y regulación? Pero quiero, José Luis, antes de la pausa, pues ya nos mencionabas que es bien importante esta regulación, sobre todo por la supervisión. Pero esta supervisión no podría ser entendida como un tema de censura, de limitación a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información, incluso a la libertad de acceso a la inteligencia artificial. Pues fíjate que en algún momento sí se generó esta preocupación de censura y de límites a la creatividad y a la innovación. Los ingenieros, los científicos que se dedican a esto, empezaron a preocuparse porque hablar de regulación en la ciencia, pues es poner candados. Pero a partir de 2022, noviembre de 2022 para acá, que empezó a surgir la inteligencia artificial generativa y estos modelos que estamos usando sin que ellos participen con el ser humano para la toma de decisiones, sino que de manera autónoma toman decisiones, los científicos también entendieron que hay un deber ético que cumplir y que el principal paso que se tenía que dar era enseñar a las personas a usar la inteligencia artificial. La parte ética, ahí estaba, se sumaba la parte del uso y terminó todo con el tema de educación, ¿no? Se acordó en muchas partes del mundo, en estos organismos internacionales, en las reuniones que han tenido, que el primer paso también tiene que llevarnos a la educación para el uso de inteligencia artificial, para conocer qué tipos de inteligencia artificial existen, para qué nos pueden servir en el entorno social, en el entorno familiar, en el entorno profesional y educativo. Enseñar esto era lo primero antes de la supervisión, porque las personas tienen que estar tranquilas en su entorno para conocer si están usando o no inteligencia artificial. Hablas de esta educación que se debe de brindar para que la gente aprenda a utilizar la inteligencia artificial. En este caso, ¿sobre qué instituciones o sobre quiénes recae esta obligación de la enseñanza de la inteligencia artificial? ¿Es a través de la Secretaría de Educación Pública o ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Ante quiénes? Mira, la tendencia internacional te dice que el Estado o todos los estados deben de subirse a la capacitación y a la educación en materia de inteligencia artificial. En nuestro país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha tomado una parte de esta educación, ¿no? Ha hecho foros, se está capacitando, hay cursos específicos, ha subido especialistas. También, por ejemplo, está el Instituto de Información de la Ciudad de México. Ellos también han hecho muchas actividades de divulgación enfocados a la privacidad. Está la Universidad Nacional Autónoma de México, que también está creando proyectos específicos para capacitar a los docentes, ¿no? Ellos dijeron, primero yo capacito a mis docentes y de ahí a la comunidad universitaria, y hay manuales y documentos muy interesantes que la UNAM ha aportado y que otras universidades también públicas y privadas están siguiendo. Entonces, yo te diría que esto es sectorial. Cada sector debe de tomar la inteligencia artificial, detectar para qué se puede usar y empezar a capacitar y a divulgar en su gremio estos beneficios, impactos positivos e impactos negativos. Esta educación entonces tendría que ser para toda la población. Esto lo pregunto ¿por qué? Porque hay personas, pues bueno, sobre todo las juventudes, que ya están más familiarizadas con el uso de dispositivos móviles, de tabletas, de teléfonos inteligentes, etcétera, pero no toda la población, sobre todo los adultos mayores. En este caso, ¿cómo se podría enfrentar este desafío? Es una gran pregunta y ¿sabes qué es lo que nosotros detectamos? Nosotros el año pasado hicimos una encuesta sobre alfabetización digital, preocupados por este tema, y detectamos pues que efectivamente el alfabetismo digital tiene
un tratamiento distinto al alfabetismo tradicional, ¿no? Al alfabetismo de papel, de la lectura. Aquí no, aquí efectivamente hay un perfil de personas que dependiendo la edad, la ubicación, la actividad, están usando la tecnología, pero no a todas se les puede dar de la misma manera. Entonces, esta posibilidad de que se generen políticas públicas por el nuevo gobierno en inteligencia artificial, que se cree una agencia especializada que sea la coordinadora de todos los sectores, que empiece también las personas a través de la digitalización de sus documentos y del contacto que se tiene con las propuestas, por ejemplo, que hubo en la Ciudad de México de digitalizar todo y tener una cuenta y un expediente específico. Eso es parte de la digitalización. No puedes pasar de esta etapa y empezar a entender la inteligencia artificial si no tienes el contacto mínimo y sobre todo como usuario detectas tus necesidades en el ambiente digital. Así, entonces puedes pasar a la segmentación de la enseñanza de la inteligencia artificial dependiendo de qué persona la va a utilizar, ¿no? Y para qué. Y ahorita hablabas sobre esta brecha digital, que sin duda, pues, debiera ser una alfabetización, es decir, una educación digital en toda la educación básica en México y que sin duda, pues, depende de la Secretaría de Educación Pública en implementar el uso de tecnologías de la información y comunicación, pues, con un pensamiento más crítico y un uso responsable de la tecnología. Pero pues bueno, también nos dejas ver que hay una brecha digital importante, sobre todo en que las familias mexicanas, pues no todas son tan digitales, no todas poseen una computadora y no todas conocen el funcionamiento y utilidad de los teléfonos inteligentes, pero hay algunas iniciativas de inclusión o algunas propuestas de política pública que busquen reducir esta brecha o incluso hasta iniciativas privadas para justamente reducir esta brecha entre adultos, mayores, entre las juventudes, para generar pues mayores habilidades digitales y generar un acceso equitativo a la tecnología. Sí, sí, el IFT trae por ahí política pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también está haciendo algunas actividades, la nueva agencia digital que anunció nuestra presidenta también, ahí hay algo de política pública que se va a engarzar. El sector privado, en nuestro caso, pues traemos un programa de habilidades, ¿no? De formación de oficiales de cumplimiento de inteligencia artificial y que esos oficiales de cumplimiento entren en el sector privado y en el sector público y generen ahí habilidades para la protección de las personas. Y también en las universidades, pues hay programas interesantes que se le está dando sobre todo a los científicos de datos, donde la parte ética entra, la parte de regulación, entender límites, entender contrapesos también, ¿no? Como toda tecnología de este tipo, que es una tecnología de avance general, ¿no? De posibilidad de infinitas de hacer muchas cosas. Esto entra también ahí y necesitamos pues con rapidez operar esto desde la Secretaría de Educación Pública para que las primarias, la secundaria, la educación básica esté ahí también presente. Y sabes que otra cosa es muy importante, darle a los alumnos talleres prácticos, ¿no? Porque mucho de esto se está quedando en los libros y no es lo más adecuado. Aquí necesitamos que las universidades, las escuelas de educación superior, media básica, en fin, todas las escuelas tengan una posibilidad de un taller específico de inteligencia artificial para que ahí las personas se empiecen a familiarizar y de manera práctica, no en el libro, pues utilicen la inteligencia artificial. Pero que eso va a abrir un panorama también interesante de productividad para las empresas. Pues sin duda hay una gran cantidad de desafíos importantes a nivel global y también en México sobre esta brecha digital, sobre la regulación o los límites, en dado caso, a este derecho de acceso a la información, de la inteligencia artificial, del uso de tecnologías y pues sin duda también cómo romper estas brechas, estos parámetros para que exista igualdad de oportunidades para los jóvenes que para las personas adultas mayores. Pero que José Luis, se nos está acabando el tiempo aquí en la radio y quisiera que nos compartieras, pues en un minuto, cuál sería tu mensaje final sobre este tema tan importante que hemos abordado desde varias perspectivas, desde la declaración de la UNESCO para utilizar la inteligencia artificial con eticidad, pero también los importantes desafíos que hay a nivel regional como lo es el Estado mexicano.
Sí, yo les diría a todos que se documenten, que se informen, que se capaciten, que se tomen algún curso básico. Hay muchos en el mercado, váyanse a las grandes universidades, vean qué tipo de inteligencia artificial les sirve, o aplíquenla en su vida cotidiana, súbanse a esta ola de tecnología y también en el caso de los padres de familia, no restrinjan el uso de la inteligencia artificial, más bien capaciten a sus hijos y hagan que la inteligencia artificial esté presente en sus vidas, porque el mundo va hacia allá y no nos podemos alejar de esto, ¿no? Sería un error no participar. Yo agradecerte, Jessica, también pues decirte que estamos en Whitebox Project, en un proyecto de capacitación interesante para 2025. Síganos en nuestras redes sociales, una de ellas es YBX Project, con J. Ahí pueden encontrar noticias y pueden también vincularse con esto del ecosistema de protección social que estamos buscando crear para América Latina. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, estimado José Luis Hernández, el que a través de esta organización de White Project nos invites a la reflexión, que nos invites a informarnos más sobre este tema que, vaya, no nos está tocando la puerta, que ya lo tenemos adentro y que es muy importante analizar los alcances, sobre todo porque pues es probable que hayan algunas iniciativas o algunas reformas o algunos nuevos parámetros internacionales incluso sobre el uso inteligente y responsable de las herramientas tecnológicas. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, José Luis. Gracias, Jessica. Un placer estar con ustedes. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.